Dios me mostró y me dijo, mira, estos dos ángeles van a andar contigo, me dio los nombres de ellos, me dijo, no se los diga a nadie los nombres de ellos, Él va a andar contigo, Él también. Donde quiera que tú vayas, esos ángeles van a caminar contigo, tú vas a ministrar con ellos. Y recuerdo que era tan fuerte que a veces yo salía de mi habitación de oración y recuerdo un día que un enajenado mental, lo que la gente llama loco, ¿verdad? Salió corriendo. Cuando cruzamos la mirada, salió corriendo. Padre. Otro día me pasó que yo llegué a una iglesia y cuando yo estaba afuera, un hombre se tiró de rodillas y comenzó a gritar, un ángel, mira, mira un ángel. Muchas bendiciones, familia. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Le bendecimos en gran manera a todas esas personas que van a ver esa entrevista. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Todas las personas que vayan entrando, denle me gusta, suscríbase al canal Pastor Abel Zorrilla y comparte esta entrevista porque en el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante. Vamos a conocer más a fondo a nuestro pastor y vamos a ver cómo fue su inicio en el ministerio, cuáles fueron sus experiencias con el Espíritu Santo y vamos a ver más de cerca la vida de nuestro pastor. Un honor, Andrés Rosario, Diga, un pastor. honor para mí estar contigo. Una vez más. El placer es mío, pastor. Qué bueno. Pero sin más preámbulos, vamos a ir de una vez. Vamos arriba. Dios le bendiga a todos. Más que un honor estar con ustedes y estar acá para contar nuestra experiencia, que sabemos que va a ayudar a una nueva generación que está comenzando, que quiere cosas nuevas de parte de Dios. Claro. Pastor, ¿a qué edad usted recibió ese llamado divino de parte de Dios? Mira, desde que yo estaba en la iglesia siendo un niño, yo llegué a la iglesia de 3 años, pero en mí se comienza a despertar el deseo por las cosas de Dios, unos 10 años. Ya yo había sido bautizado con el Espíritu Santo. Yo pertenecía a una iglesia donde ya a los 7 años yo fui bautizado con el Espíritu Santo y era tan niño, tan pequeño, que yo dormía debajo de los bancos. O sea, Padre. cuando se estaba en el momento de la adoración, yo estaba despierto y yo estaba hablando en lengua, estaba en el mover del Espíritu que había en la iglesia, una iglesia de mucho fluir, de mucho mover del Señor. Pero los niños me criticaban porque ellos decían, mira, él se duerme debajo de los bancos. Él no está bautizado por el Espíritu Santo. Pero sí, recuerdo y agradezco a mi pastor de ese entonces que llamó a los que me estaban atacando, o haciendo bullying, como dicen hoy, y les dijo, sí, él está bautizado por el Espíritu Santo. Solamente 7 añitos. Y ya yo hablaba nuevas lenguas y participaba de este bautismo con el Espíritu Santo. ¿Y a qué edad usted comenzó a predicar la palabra de Dios, que usted sintió ese llamado, que ya Dios me está llamando al ministerio? Sí, mi primer mensaje fue a los 12 años. Yo recuerdo mi primer mensaje fue a los 12 años, pero ya a eso de los 14 años es cuando yo comienzo ya una vida evangelística. Wow. Hasta el día de hoy, una agenda constante de muchas llamadas, muchas invitaciones, porque es un atractivo tú ser un adolescente Y y predicar. tener esa facilidad de palabras y de poder expresarte, aunque uno obviamente está comenzando y comete también, diría yo, muchos errores de los que hoy uno, ¿verdad? Pues uno como que se ríe, pero son los inicios, son los comienzos y siempre tenemos que aprender. Pero sí, excelente experiencia o recuerdo maravilloso de a mis 14 años cuando prediqué esa primera cruzada frente a 2,000 personas Dios. y, y cómo Dios también me usó y pasó una gran multitud a convertirse de una tal vez 80, 90, 100 personas que pasaron esa noche a convertirse y Dios selló mi llamado y esto produjo una revolución en un sector de la parte norte de Santo Domingo llamado Los Guaricanos.
y luego comenzamos a peinar toda la parte norte de Santo Domingo y por ahí comenzó Dios a usarnos en un ministerio llamado el Ministerio El Evangelio Contigo. Era un ministerio que era presidido por mi padre y había un grupo, una asociación de evangelistas y salíamos a predicar la palabra y Dios nos llevó en una temporada donde predicábamos 2 campañas, de lunes a miércoles Dios. y de jueves a sábado. Y yo recuerdo que para ese tiempo nosotros ganábamos toda la semana entre 100 a 200 almas para 100 Cristo. almas para Cristo. Y esto sucedió por aproximadamente casi, a decirte, casi 15 años Pero o más, un más de paréntesis, 15 un años. paréntesis, porque muchas personas quizás están escuchando de que usted se ganaba 100 almas, Ujú. vio manifestaciones de parte de Dios, Claro. paralíticos, enfermos siendo sanados, pero ¿cuál fue la clave principal para que ese avivamiento comenzó a fluir, ese avivamiento? ¿Cuál fue la clave Mira, principal? siempre hay alguien que te motiva, siempre hay alguien que te inspira. Por eso yo digo que el líder que no motiva a alguien, que no inspira, no es líder. Cuando tú Dios. tienes que obligar a la gente para que haga la cosa que tú haces, tú no eres un líder, tú eres un caudillo. Pero cuando tú eres un líder, tú inspiras. Y recuerdo que habían hombres de Dios, mi pastor de ese entonces era un hombre y es un hombre de Dios, muy, muy ungido, muy, muy hombre de Dios. Y, y yo fui motivado en primer lugar por una mujer, y voy a mencionar el nombre de ella, es la pastora Ana de Penso. Ella todavía, ¿verdad? Está pastoreando, es una anciana de Dios, pero fue la primera mujer en mi vida que yo la vi echar fuera un demonio. Con tal autoridad, con tal revelación, conciencia de Dios, que yo dije en mi corazón, yo quiero eso. Bueno, pero ¿qué ocurre con esta anciana? Que yo recuerdo que ella se ponía en el piso, en la entrada de la iglesia, era una iglesia supra grande, Dios. una iglesia de esos tiempos de muchos miembros, y ella se tiraba en el piso, acá a la entrada, me recuerdo que era a la derecha, ella se ponía ahí, y cuando ella se ponía ahí, ella duraba 3, 4, 5, 6, 7 días en ayuno. Pero cuando la pastora tomaba el micrófono el domingo, Había una manifestación. había una manifestación. Entonces, hay cosas que tú no tienes que decirlas, porque nosotros lo veíamos y veíamos la manifestación. Luego también tuvo otros pastores, como el pastor Juan Tiburcio Pérez, que hoy es el obispo de la Iglesia de Dios en la República Dominicana, que también nos inspiró bajo una unción muy poderosa, un tiempo evangelístico de una unción muy sobrenatural, de echar fuera demonios. Entonces, lo que nos llevó a nosotros o a nuestro ministerio, a hacer un ministerio de poder, de ver milagros, de ver eh, tantas almas venir a los pies de Cristo, que yo recuerdo pastores que decían, lo único que queremos es que tú vengas a predicarnos a la calle, porque Dios nos entregó una gracia que las almas venían solo a los pies. Tú vas a tener resultado en la oración sobre lo que tú ores. Wow. Hay gente que le interesa mucho en la calle que los demonios se manifiesten. Bueno, pues ellos oran para que manifiesten los demonios, pero si tú oras para que Dios salve las almas, y ese es el corazón de Dios, para que Yes. Dios transforme las almas. Y creo que lo más poderoso que puede pasar es que un pecador pase de muerte a vida. Es el único milagro que pasa en la tierra que tiene una relevancia en el cielo, porque una gente se sana, pero vuelve otra vez A lo mismo. a morir. Se vuelve a enfermar para morirse. Pero cuando tú rompes la cadena de una persona que está atada al vicio, que está atada a las drogas, que está atada a la promiscuidad, a la fornicación, al adulterio, que está atada a una serie de cosas, y comenzó a pasar una revolución. Mi juventud, yo vivo muy feliz de la juventud que Dios me regaló, porque desde los 14 años estuvimos en un ministerio evangelístico muy, muy lindo, sobre todo de salvación.
de las almas. Wow. Es impresionante. En ese mismo tenor, usted vivió, hay mucha, esta generación no sabe lo que es orar en cadena. En ese tiempo se oraba, hacían cadenas de oración. Mm, ¿Vivió usted una experiencia en esos momentos cuando hacían esas cadenas de oración en la iglesia? sí, sí, se oraba mucho en cadena de oración. Yo recuerdo que en la iglesia nuestra se oraba mucho en cadena de oración, pero yo tenía una vida muy íntima, tú ves, apartada, una vida diaria de 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas de oración diaria, pero que yo estaba apartado, lloraba solo con Dios. Y ahí sí yo tuve visita de ángeles, ángeles que nunca olvido el día que Dios me mostró y me dijo, mira, estos dos ángeles van a andar contigo, me dio los nombres de ellos, me dijo, no se los diga a nadie los nombres de ellos, él va a andar contigo, él también. Donde quiera que tú vayas, esos ángeles van a caminar contigo, tú vas a ministrar con ellos y ellos van a operar en dimensiones. Y recuerdo que era tan fuerte que a veces yo salía de mi habitación de oración y recuerdo un día que un enajenado mental, lo que la gente llama loco, ¿verdad? Eh, salió corriendo. Cuando cruzamos la mirada, salió corriendo. Padre. Otro día me pasó que yo llegué a una iglesia y cuando yo estaba afuera, un hombre se tiró de rodillas y comenzó a gritar, un ángel, mira, mira un ángel. Y yo Se estaba metió en asunto. sorprendido porque yo no, yo me quedé mirándolo, me quedé tranquilo. Y él decía, mira, 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 tiene un ángel. Y la gente comenzó a ver y se tiraban de rodillas porque lo veían, aunque yo no lo estaba viendo. Pero sí ya Dios me hubiera hablado de eso. Y muchas veces he estado predicando y hay gente que dicen que ven mi rostro, que ven una iluminación, que ven estas cosas. Y me quedo tranquilo porque ya en la intimidad Dios a mí me lo había revelado. Y hemos tenido tantas experiencias maravillosas que esto ocurre con el transcurrir de una vida en intimidad. Padre de la gloria. Esto está poderoso. Esto está muy poderoso, lo que el pastor le está desatando, lo que nos está contando sus experiencias, de cómo ha surgido su llamado a una corta edad, eh, cómo desde niño recibió el Espíritu Santo. Toda la gente que está ahí, comparta esta entrevista, dele me gusta. Si usted no se ha suscrito, suscríbase porque vamos a entrar un poquito a agua profunda. En transcurso de su crecimiento en el ministerio, le tocó ver personas siendo salvadas, personas Ujú. que eh, fueron sanadas en sus Sí, cruzadas, en las cruzadas que Dios lo permitió llevar. ¿Y cuál de esas cruzadas lo marcó? sí, ¿Cuál de esas cruzadas usted dice, wow, en ese día vi la mano de Dios obrar? sí. Mira, una de las cosas, y fue uno de los primeros milagros que Dios hizo, Dios ha hecho muchos milagros, porque eh, Dios lo hace cuando Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere, con quien Él quiere. Pero yo nunca olvido una madre. Yo estaba predicando en un barrio donde la gente no me ponía atención, la gente no me ponía caso. Pero yo seguía predicando. Simplemente seguía predicando. Un grupo de hombres estaban jugando dominó en una esquina, bebiendo alcohol normal. Y yo era ignorado por ellos. Un grupo sí me estaba poniendo atención, obviamente. Pero ¿qué ocurre? Yo recuerdo que una madre llega llorando donde mí y me dice que ore por su niña. Yo veo a la niña que tiene los ojos, uno como para arriba y otro como cruzado Dios. para el lado. Su rostro estaba frisado, Estado vegetal. en un estado vegetal. Estaba la niña. La madre me lleva la niña llorando, con ella cargada, y me dice que la niña tiene casi 4 años, pero que la niña no camina. Entonces yo le pregunto a ella que qué tiene la niña. Y es muy importante tú saber qué la gente tiene para tú orar específicamente. Y ella me dijo
que tenía una condición en el cerebro, que el cerebro no mandaba señal, no había una, una función motora en su cerebro. Y yo hice un acto de fe. Yo probé mi fe ese día y activé mi fe. Y le dije que me pasara la niña. Y recuerdo que levanté la niña al cielo y Padre. oré al Padre. Digo, Padre, yo sé que tú me estás oyendo. Esa mujer lloraba desconsoladamente. Y como que el llanto de ella, como que alimentó mi fe, alimentó mi pasión y me conmoví en mi espíritu y levanté la niña bien alto y oré. Y cuando bajé la niña, le dije que la pusieran a caminar. ¿Qué ocurre? Tú sabes que en un sector, un barrio, un sector populoso, donde vive la gente cerca, un sector pobre, todo el mundo se conoce y todo el Sí, mundo sabe lo que se está moviendo en esa sí. calle. La niña a lo primero no caminaba. Yo recuerdo que, pero yo seguí diciéndole, camina en el nombre de Jesús. La niña comenzó a dar paso. Cuando la mamá la vio parada, que la niña se paró por los dos pies, en un momento la niña se incorpora y comienza a dar pasito. Cuando yo le digo suéltenla, no, que suéltenla. Y la soltaron y la niña caminó. Uno de los que estaba jugando dominó viró la mesa así. Brr, y dijo, miren, Dios está aquí. Se acabó este juego. Se terminó el Vamos a ir al juego. varón de Dios. Se terminó el juego de domino. Se terminó, no, porque fue un milagro en una calle y la niña todos la conocían y sabían que era una niña parapléjica, Padre. era un vegetal y Dios la hizo caminar. Dios conectó su cerebro, un milagro, más que una sanidad, un milagro. Y esto fue para mí una marca del poder de Dios. Tú ver una persona en tus manos siendo un vegetal que no funciona y de repente tú verlo funcionando, todo su cuerpo, cómo el rostro se le transformó, un rostro que parecía muerto, fijo, una foto, y de repente tú ver el rostro, todos los movimientos motores, y no una niña que nunca hubiera caminado, aprendió a caminar porque ella nunca, o sea, no tenía la estabilidad, nunca hubiera caminado. Y esa noche, todo, o sea, algo totalmente sorprendente. Y después de esto hemos visto, sí, paralíticos, personas con cáncer, lupus, eh, desviaciones en la columna, problemas de piel, problemas de personas que le hemos dado una palabra, le hemos mandado. Y Dios ha hecho muchas cosas. De ahí para acá ha llovido mucho. Amen. No, yo estoy impresionado. Lo que pasa es que uno es un pollito. Estamos creciendo ahora y ver todas esas experiencias que nuestro pastor nos está contando, a la misma vez también alimentan nuestra fe. Ujú. Porque el motivo de esta entrevista es que todas las personas que nos están viendo ahí, su fe sea alimentada, Exacto. su fe sea renovada, porque hay personas que cargan llamados, que nos están viendo ahí, que Dios les hizo una invitación, pero ellos tienen su fe, la tienen dormida totalmente. Sí, a veces hay personas que se detienen porque no ven hoy o porque no ven mañana. El éxito está en continuar. Ese es el éxito. Avanza, sé constante, levántate y predica. Si Dios lo hizo, amén. Si Dios no lo hizo, amén. Simplemente continúa. Ve haciendo una huella en el camino. Y dentro de un tiempo tú vas a comenzar a ver. Porque mientras más tú das en la roca, aunque tú no veas que la roca cede, o en un momento la roca va a ceder. Así es que simplemente les recomiendo a esta nueva generación que no se detenga. Sí. Vamos cerrando, Ok. vamos cerrando. Y la pregunta es la siguiente. De evangelista a pastor, Ujú, ¿cómo fue ese llamado? Ahora, Dios lo llamó como evangelista, pero ahora Dios le hace una invitación al pastorado. ¿Sabía usted ujú. que usted iba a ser pastor? Yo siempre lo sabía porque ya a mis 14, 15 años yo era el copastor de la iglesia también.
A los a los 14. 14 años. Dios mío. Fui diácono también, como a los 14, 15 años. A los 15 años te fue diácono. Sí, también. Yo Dime. era diácono, era el encargado también de finanzas. Siempre fui muy maduro. Tú sabes, no fui como esos adolescenticos que eran como no sé cómo explicarte, que estaban jugando, que estaban enamorándose, que había que estarlo. No, no. Yo fui y por eso yo tengo siempre como la conciencia de entender los adolescentes que no son igual que yo. Por ejemplo, yo veo mis hijos hoy y yo los dejo que ellos fluyan porque son jóvenes, pero yo no fui un joven que usó moda, no, yo era un joven extraño. Yo siempre de adolescente quería tener traje, yo quería vestir formal, yo quería tener Dios. una corbata. El Eh, pastorcito. sí, era muy formal, mi vestimenta era muy formal también, y yo lo que pensaba siempre era en vestir de traje, de saco, estudiando la palabra, y estaba muy concentrado. Yo pienso, y hay personas así, que están por encima de su edad, ¿tú ves? Que tienen o tienen más madurez que su edad. Am, y esto me pasa hoy todavía. Hay personas que piensan que yo soy tal vez más de la edad que yo tengo, porque tal vez como que no sé, tal vez uno manifiesta una madurez un poco más Mayor. exacerbada o más exagerada que, que la que realmente la edad que uno tiene. Y, y yo recuerdo que entonces, luego de ser evangelista, Dios nos trae a una comunidad de Santo Domingo Norte y trae a mi papá y me trae a mí también. Y comenzamos a levantar esa obra. Y llegó un tiempo en el que Dios hace el transfer de evangelista y tenemos que dedicarnos por completo a atender la obra del Señor. Y ahí, en un momento, yo no estaba tan decidido porque la vida de evangelista es más cómoda que la vida de un pastor. Dios mío. Claro, un evangelista simplemente tiene el compromiso de ir y predicar Lleva la y el palabra, el pastor tiene pastor que que se queda con el encargarse asunto. de cuidar, de proteger, de sostener, de alimentar las ovejas. Pero Dios habló claro conmigo, oí la voz de Dios que me llamó y me dijo que tenía que hacerlo. Incluso tenía otros planes, tenía planes de no estar en el lugar donde estoy, pero Dios también me habló exclusivamente de quedarme en el lugar donde estoy. Y pienso, Andrés, que lo que la gente debe de hacer es caminar por obediencia, Wow. no caminar por lo que a ti te gusta. Yo pienso que ninguna de las personas que hoy están ejerciendo un ministerio no lo están haciendo ni como ellos quieren, ni en el lugar donde ellos querían, ni como ellos lo planificaron, porque no se trata de mí. Se trata de obedecer y de oír atentamente la voz de Dios. Yes. ¿Cree usted, pastor, que luego que Dios le hace la invitación al pastorado, la unción creció o menguó? No, yo no sé, no sabría cómo contestarte eso, pero yo pienso que eh, la unción de evangelista se quedó porque quedó con el mismo fluir de la prédica y el mismo fuego del Espíritu, pero sí se añadió una pasión por, por la iglesia, Wow. por la gente. Tú sientes mucho amor por la gente. Cuando una gente se va, te duele. Cuando la iglesia tú llegas, tú sientes eh, el amor. ¿Por qué fulano no vino? ¿Dónde está? ¿Qué le pasa? Si le pasa algo a un hermano, tú sientes. Y el corazón de un pastor, no digo, no, que yo soy un pastor verdadero, pero yo sé, el corazón de un verdadero pastor es un corazón muy noble, un corazón muy entregado, un corazón muy lindo. Es un corazón apasionado, un corazón que no se devuelve, un corazón verdadero, un corazón genuino. El que es pastor llamado por Dios, el que tiene este llamado, este ministerio, es una persona
que tiene que tener un corazón demasiado especial. Es un corazón único. Es un corazón único porque tú tienes que de repente tener la emoción de que dos muchachos acaban de enamorar, pero de repente también al mismo tiempo tiene un problema con una pareja que tiene una situación. Padre. De repente viene alguien y te dice que le nació un niño, que están feliz por la nueva criatura, pero de repente te llama un hermano que se le murió su mamá. Entonces tú tienes que lidiar tanto con tantos sentimientos, y el corazón de un pastor es el corazón de un padre. ¿Cómo te manejas esas situaciones? No, porque que, vuelvo y te digo, o sea, no es un asunto de uno, es un asunto de Dios. Cuando tú ves a alguien que tiene sufrimiento en estos sentidos, es porque realmente creo que aunque somos humanos, pero necesita tener el corazón de Dios. Eso lo hace Dios. Es muy especial. Es un tema que tú tienes que tener tanto el carácter como para corregir, como también para amar, el carácter para tú llorar, pero también como para reír y para acompañar, como también para en un momento reprender y tener la capacidad de hacer una cosa fuerte. Y tú tienes que tener ese lado de algodón y el otro lado de acero. Dios mío. ¿Tú ves? Y tienes que tener este brazo para amar y abrazar y también el dedo para corregir y, y reprender, como dice el Salmo 23, que tu vara y tu callado, ¿eh? Tu vara y el callado, la piedra, me infundirán aliento. ¿Ah? Y entonces el pastor tiene que tener esa capacidad de, de poder levantar a la gente, de restaurar a la gente, de bendecir a la gente, de amar a la gente no importando su condición. Porque la gente viene donde ti como si tú fueras Dios. La gente viene donde ti porque el ser humano necesita a alguien en quien descargar su corazón, su depresión, su tristeza, su angustia, su soledad. Porque hay un momento que es muy duro, muy triste, en el que tú estás viviendo y tú necesitas que alguien te oiga, que alguien te apoye, que alguien esté ahí en ese momento difícil de tu vida. ¿Qué consejo final usted le da a las personas que están ahí viendo esta entrevista? ¿Qué consejo te le daría? Bueno, si es un tema de un consejo ministerial, lo que yo siempre recomiendo es que oiga, aprende a oír la voz de Dios. No te enfoque. Siempre todo el mundo comienza imitando a alguien. Y yo sé que mucha gente tal vez no me van a entender lo que yo le estoy diciendo, pero lo sé. Es así, tú siempre imitas a alguien, porque alguien te inspira. Y cuando tú eres inspirado por esa persona, tú, tú comienzas a operar como esa persona. Pero después tu vida, tu ministerio, tú vas sacando el real yo. Y entonces lo que yo le digo a esa nueva generación es que trate de ser genuino, genuino en Dios y hacer todo lo que te diga el Espíritu de Dios.